entre los santos que heredan la rica herencia. Pero el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación al cuerpo de Cristo a manera global. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo último que dice es que perseveraban en las, diga fuerte, en las oraciones. Y decimos un fuerte amén. Y Dios nos va a hablar en esta mañana. Pueden sentarse, ya el pastor Armando oró fervientemente por esta palabra. Gloria a Dios. Oro que el Espíritu Santo nos diga algo importante a tu corazón y al mío. En esta serie que estamos hablando sobre la palabra de Dios, sobre la perseverancia. Y como estamos enseñando, la perseverancia es el logro de un objetivo que nos hemos trazado en la vida. La perseverancia es el logro de lo que hemos querido lograr al final de la carrera, y lo estamos repitiendo porque la Biblia habla de la enseñanza y dice de ella que la repetición es lo que logra que se fije la verdad en el corazón. Hay un pasaje que dice la Biblia: y ellos le enseñarán la palabra a sus hijos y hablarán de ella estando en el camino, al acostarse, al levantarse. Él es mi hijo. Se ve, ¿verdad? Y estas palabras, dijo Dios a Israel, que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas en el campo, en la ciudad, al acostarte, levantarte. Dice incluso, las escribirás en los postes de tu casa. Hijo, un poquito de agudo y ya. Las escribirás en las puertas de tu casa y en tus puertas. Y en esta mañana, al mirar la palabra que estamos leyendo sobre la perseverancia, solamente queremos acotar esta verdad. Lo mejor de la vida cristiana está por venir. Digan amén los que lo creen de verdad. Dice la Biblia, la palabra del Señor, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces hay un lema que dice ahí poderoso, que fuera digno de que lo repitiéramos en todos los cultos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estamos enseñando cómo el escritor sagrado Lucas está narrando la vida diaria de una iglesia que había nacido aparentemente hundida en las catacumbas del temor. El líder de la iglesia, llamado Jesucristo, había sido muerto en una cruz, y la lectura de su muerte era que había fracasado la empresa. Cuando el ojo humano miraba a Jesús depauperado, o sea, delgado porque no había comido por varios días, por lo menos el día anterior, y ese día no come nada, lo han flagelado, lo han humillado, lo han mesado, le han dado en la cabeza con una caña, lo han coronado de espinas, y la Biblia misma reconoce que él murió en debilidad, y la lectura era que había fracasado lo que Cristo había plantado. Salvo que él le dijo a Pedro, Mateo 16, Pedro, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y lo que dijo era verdad. Pero entonces, cuando el Señor se derramó en Pentecostés, se manifestó la verdad de que ese Cristo que había sido muerto en debilidad y que se levantó con poder de la muerte y de entre los muertos, Pedro dijo: este Jesús que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la palabra que ese día Pedro dijo: Él es la piedra reprobada, o sea, la piedra angular que los edificadores, hablando de un símbolo, desecharon porque no servía. Los judíos mataron al Señor, aprobaron su muerte porque Él no era el Mesías supuestamente. Pedro dijo: pero ese Jesús que ustedes mataron, que lo quitaron del medio, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Y la iglesia nació pujante en Pentecostés, como hablo de la iglesia visible, de la iglesia manifestada con el poder del Espíritu Santo. Y a partir de ahí Lucas comienza a narrarnos en este libro llamado Hechos de los Apóstoles, lo que los apóstoles hicieron, no en su fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aunque es verdad que se llama así el libro, Hechos de los Apóstoles, la verdad dentro de ese título es que ellos no hicieron nada por sí. Todo lo que hicieron, lo hicieron porque estaba con ellos el poder del Espíritu Santo. ¿Dicen amén, hermanos? Qué lindo que lo entendamos. Y cuando la iglesia nació, Lucas comienza a decirnos cómo funcionó la iglesia, cómo se movía la iglesia, y narró cómo 3,000 se convirtieron el día que Pedro predicó. Y es el versículo que antecede al 42, el versículo 41, que dice: los que recibieron la palabra que Pedro les predicó fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así como 3,000 hermanos se convirtieron cuando Pedro explicó que Jesús era el camino, era el método único de salvarse. Él dijo después en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que seamos salvos, solamente el nombre de Jesús. Y Lucas dice cómo funcionaba la iglesia como congregación. Cómo funcionaban los 3,000, después eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y una de las cosas que Lucas detalla era que la iglesia de Jerusalén era perseverante, era continuadora. No hacía algo y después daba marcha atrás. No era una iglesia que comenzaba a levantar algo y lo dejaba a medias. Y ese es un dato importante que tiene que ver exactamente con el éxito de nuestra carrera. Que seamos un pueblo que lo que ha trazado Dios para nosotros lo vamos a tomar, lo vamos a hacer nuestro, lo vamos a conseguir. Vamos a llegar a la meta del camino con gozo, porque ese es el proyecto de Dios, que lo que hemos comenzado en la fe, el evangelio, lo que hemos comenzado, ese evangelio, lo podamos retener. Una palabra muy linda en Apocalipsis: lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Después dice: retén tu corona, tu fe, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. De modo que una vez que acepté al Señor, lo que pasó fue que me salvó. Lo que pasó fue que los pecados pasados Dios los pasó por alto. Una de las cosas de la Pascua significa pasar por alto la ofensa, pasar por alto la culpabilidad. Cristo es nuestra Pascua. Él pasó por alto los pecados, Él nos perdonó de los pecados. Pero ahora que somos salvos del pecado pasado, ahora que somos nuevas criaturas, tenemos una carrera por delante que la debemos terminar con victoria. Yo estoy orando con todo mi corazón cada vez que veo estadísticas de cuántas personas aún en el ministerio comienzan algo y lo dejan a media. Que Dios me dé a mí el privilegio no merecido de que yo pueda acabar con victoria la carrera que Dios ha trazado para mi vida. ¿Cuántos quieren que también a usted le pase eso? Yo oro todos los días por ti, para que tú puedas, Christopher, acabar tu carrera con gozo. Porque no vale la pena haberla comenzado y dejarla sin perseverancia. Dicen amén, hermano. Hace falta que digamos: Señor, ayúdame a retener la marcha. Ese capítulo de Hebreos 12 es fascinante ahí. Dice Hebreos 12 que miremos la carrera que tenemos por delante. Y siempre, aunque el enemigo quiere que miremos hacia atrás, la Biblia habla de la senda de los justos, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, es hacia adelante que voy, así que es hacia adelante que debo mirar. Señor, sígueme usando más mañana que hoy. Sígueme ayudando más la semana que viene que esta. Sigue estando conmigo más el mes que viene que en este de julio. Dame el gozo de que si tú no vienes en el 2015, yo persevere en el 2016, mirando hacia adelante, porque la carrera termina no en el pasado. Obviamente, la carrera está puesta delante de nosotros. Qué bueno que Lucas nos entregó este testimonio. Ellos eran una iglesia perseverante. Trace metas y lógrelas. Hace poco estábamos oyendo a un predicador que, aunque no predicaba la Biblia, pobrecito, estaba diciendo algunas cosas muy buenas que están dentro del contexto bíblico. Él decía: si has intentado y ponchaste, otra vez intenta.
Sandra, ¿verdad? Gracias por ese amén. Si lo has ponchado por segunda vez, hazlo la tercera vez. Si es la cuarta vez que se venció, sigue la quinta vez. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que el dato es un testimonio también doctrinal. Lucas dice cómo eran ellos para invitarnos a ti y a mí a tener una postura de continuidad, de perseverancia. Y cuando yo no sea ya aquí, habrá otro que tome el batón, no el bastón que es el de caminar, sino el batón que es el que entregan en la carrera de relevos, en la pista de los atletas de atletismo. Entonces hay que pensar en una opción de cuando llegue mi terminación, alguien continúe. Porque Él es el Dios. Hay una palabra que le dijo Dios a Moisés. Cada vez que la leo, parece que es primera vez que la leo, aunque llevo años como ustedes también leyéndola. Cuando se apareció Dios a Moisés, le dijo: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Abraham se terminó, pero cuando se terminaba Abraham estaba Isaac. Se terminó Isaac, pero estaba Jacob. Él es un Dios de las generaciones. Dicen amén, hermanos. Así que usted diga: Señor, después que yo no esté, dame un relevo. Después que yo esté contigo, alguien tome esa fe que yo tenía. Es la expresión de Pablo a Timoteo. La fe que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora en ti también. La salvación no es generacional, pero el nombre del Señor es generacional. Señor, Salmo 90, tú nos has sido refugio de generación en generación. Qué lindo que el día que usted ya no esté, haya alguien que imite su fe, que tome el batón que usted dejó en la carrera y que avance rumbo a la conquista, porque nuestro final como persona no le da final a lo que Dios tiene para tu familia, para la iglesia. Dios tiene un trato de generación en generación. Esta mañana tarde ya quiero dejarte la verdad bíblica de lo que dice Lucas aquí. En cuarto lugar, ellos perseveraban en las oraciones. En otras palabras, era una iglesia que oraba, pero seguía orando y seguía orando, pero continuaba orando. ¿Cuántos dicen aleluya? Era una iglesia que oraba, seguía orando, continuaba orando. Y como la palabra es orando, quiere decir que siempre había un sentido de continuar la oración. Y Lucas lo notó. Esto no es una cosa que Pedro le dijo a Lucas o que Pablo le dijo a Lucas. Esta es una palabra de un hombre que mira, dice: estoy mirando cómo se conducen algunas cosas que me llaman la atención. Dice que él vio que ellos, y él lo escribió porque lo vio, porque lo notó, porque era muy visible. Esta gente oraban con una perseverancia tal que era como obedecer el mandamiento que dice: orad sin cesar, orad continuadamente. Dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Y Lucas dice: esto me llamó la atención. Esa era una iglesia de oración, pero de oración no un día. No vi que oraban más antes que ahora. No vi que hace un año oraban más, ahora oran menos. Dice Lucas: ellos perseveraban en las oraciones, continuaban orando, porque había un secreto que esta iglesia había descubierto en la oración, que si tú y yo lo descubrimos, vamos también a ser perseverantes en la oración. ¿Verdad que sí? Quiero que notes tres cosas en este versículo importante, la última parte del versículo 42. Al oír a Lucas decirnos en la Biblia, ellos perseveraban en las oraciones. Hay una primera obligación del que está aquí hoy mirando la Biblia con ustedes, y es remitirnos al maestro que los enseñó a ellos a orar. ¿Sabe quién fue el maestro de la oración? Fue uno a quien sus discípulos un día se le acercaron y le dijeron: Señor, dígame qué le dijeron, dígame rápido, ¿qué le dijeron? Señor, pero dígalo fuerte, más fuerte. ¿Qué dijeron ellos? Más fuerte, diga: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y por qué los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar? Primeramente porque no sabían orar. Hay gente que no sabe orar, y es por eso que Dios manda una palabra a la iglesia hoy, para que yo, el pastor Eliseo, que también estoy en una escuela y no lo sé todo para nada, que me falta tanto por saber, Él manda esto para que el pastor Eliseo todavía hoy, 5 de julio, aprenda a orar, porque yo no sé cómo hacerlo perfectamente. Ahora, ellos admitieron que no sabían orar y le pidieron al que sí sabía: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe por qué también se lo dijeron? Porque el Señor Jesús sabía orar.
y dio un ejemplo tremendo de cómo orar. Su ejemplo es maravilloso. Él no comenzó su ministerio público porque era Dios. Él lo comenzó orando y ayunando 40 días en el desierto. Ellos lo veían a él orando. El mejor ejemplo de un maestro no es las palabras que dice, sino el ejemplo de vida que da. El maestro nunca es lo que dice, el maestro es lo que porta en su ejemplo. Ellos dijeron, danos el método, cómo se ora, porque te miramos a ti la manera como tú oras y queremos verte, queremos repetir el aprendizaje que tienes como tú oras. Queremos también acá aprender a orar. Y el Señor les dio un ejemplo tan grande. Dice que Él predicaba, hermano, yo digo, qué fortaleza física había en Cristo. Por el día no tenía carrito, se pasaba el día caminando a pie en medio del sol, porque Israel es todavía hoy un desierto. Es un país donde no llueve, es un país desértico. Y el amado Salvador recorrió toda Galilea y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y él predicaba por las calles como un nómade. La gente le seguía. Dice la palabra que la gente se agolpaba a Jesús para oír la palabra, a tal modo que a veces no tenían tiempo, dice Dios, ni para comer. Y la gente, todo el mundo quería tocarlo porque había un misterio. La gente que tocaba a Jesús quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviese. Claro, porque era un hombre de oración. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabe que la gente como Jesús, porque somos imitadores de Jesús? Monte de Sión quiere imitar a Jesús. La gente que ora tienen un poder que Dios le da cuando oran. La gente que oran tiene una unción de un aceite invisible que es del cielo. Que la gente que tienen a esa persona acceso sienten que están delante de una persona que tiene el poder de Dios. Y el Señor se dejaba tocar por la gente. Y los que tocaban nada más, incluso su manto, el ropaje de su autoridad, quedaban sanos de cualquier enfermedad que tuviesen. Y los endemoniados eran libres solamente por tocar el manto de aquel Jesús que dio el mejor ejemplo de una vida intensa de oración. Por el día predicaba, comía poco y por la noche se iba al monte de los olivos, dice la Biblia, a orar. Y se pasaba a veces la noche entera, no como tú y yo, que a veces yo me tiro a adorar de noche, pero cuando ya son 2 de la mañana me siento así, mire, y estoy ahí en el espíritu, porque la carta está dormida la carne, y me acuesto y me duermo ahí arrodillado. No, él se pasaba la noche a veces entera orando en el monte. Qué fortaleza física asistía al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pero los discípulos veían eso. Señor, ¿cómo tú oras? ¿Cómo tú oras? Yo imagino ver aquel drama cuando él oraba las noches enteras. Y era un hombre, físicamente hombre. Y él tenía que dormir, estaba cansado. Hay pasajes, cantidad que hablan del cuerpo cansado. Juan 4, Jesús cansado del camino, se sentó junto al pozo. Pero vivía una vida intensa de oración. Y los discípulos lo veían cómo él oraba, cómo clamaba, cómo se concentraba en el Padre. Hasta el día que en Getsemaní está orando con tanta agonía, que dice la palabra que cuando oraba en Getsemaní, al ver que al día siguiente, viernes, iba a morir cargando el pecado de la humanidad, él estaba en una intensidad tan gris que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Y los discípulos veían cómo oraba el Señor. A veces dormía y se levantaba de madrugada, iba a un lugar desierto a orar. Muy importante, hermanos, que aprendamos este principio. Jesús era Dios, pero no hizo los milagros porque era Dios, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque buscaba al Padre. Y los discípulos lo vieron cómo oraba y dijeron: Señor, por favor, vimos que Juan enseñó a los discípulos de él a orar. Danos también la clase de cómo se ora. Y fue aquel surgimiento de la oración famosa del Padre Nuestro, en que el Señor les enseña algunos principios de la oración contenidos en la oración modelo, que no es para rezarlo como un rezo así sin sentirlo, sino ahí hay el principio de llamarle a Dios Padre, de decirle: Padre nuestro, porque yo no soy tu único hijo, hay más hermanos míos que también son hijos tuyos. Tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre, enseñándome que la oración no solamente la hago para pedirle que me bendiga, sino para alabarlo, porque Él merece toda la gloria.
Venga tu reino. Primero no pido por mí, sino por su avance, por sus propósitos, por su reino. Hágase tu voluntad, oh Padre, así como es verdad que es en el cielo, también hazla aquí en la tierra. Yo soy tierra. Es la oración modelo. Quiero vivir haciendo tu voluntad. Concédemelo, Señor. Haz tu voluntad en esta tierra y también en este globo que se llama tierra. Y el Señor estaba enseñándoles. Y después le pidieron ahí la oración modelo, dice, el pan nuestro. Diga fuerte conmigo, el pan nuestro. Diga conmigo fuerte, el pan nuestro. Porque quiero decirte en alta voz que no solamente de sándwich vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan nuestro también es este pan de vida, ¿verdad que sí? Ese pan de cada día que nos hace falta, dánoslo hoy. Y como fallamos, la oración que Él enseñó también tiene, oh Padre, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, porque Él sabe que todos somos tentados. Él también fue tentado y dijo, Padre, no nos metas. Están enseñando a los discípulos a orar. Cuando usted ore, diga, Padre, yo conozco un poquito tu palabra, quizá llevo años en la fe, pero soy un ser humano. Te pido que no me metas en tentación, sino que me libres del mal. Y finalmente la oración modelo acaba como comienza, dándole gloria a Dios y diciéndole, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y la iglesia dice un fuerte amén al Señor. Y Él les enseñó la oración modelo, repito, ¿para qué? No para que la dijeran como una jerigonza muerta, sino para que la dijeran como los principios que rigen la oración correcta delante del Señor. Así como ustedes están oyendo ahora a Lucas decir, yo miro aquella iglesia, Monte de Sión. ¿Cómo sigue Monte de Sión orando? Usted entienda que está hablando de una iglesia que había traído la doctrina de la oración de su principal maestro para acá. Y cuando la primera parte de este mensaje dijimos 4 domingos atrás, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles aquellos. Una de esas doctrinas era que Cristo los enseñó a ser discípulos de la oración. Y Lucas dice, me asombra, hace años lo conozco, estoy con ellos allí en Jerusalén y los veo que ellos continúan haciendo eso que se llama orar. Y aquí lo pone como en plural, oraciones. Ahora, yo quiero que usted por favor abra la Biblia un momentito conmigo, porque te quiero referir a algunas cosas que quiero que anotes, aunque sea con un circulito ahí en tu Biblia, donde los versículos que te voy a dar, para que notes la verdad que Lucas está escribiendo desde tu Biblia cuando él dice, ellos perseveraban en la oración. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden mirarlo allí. Hay teléfonos que admiten también marcarlo en amarillo. Mi teléfono admite marcar en amarillo en la Biblia los textos. Si usted sabe hacer eso, también puede hacerlo. O en el papel de su Biblia. Marque los versículos que le voy a decir. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 14. Está Jesús arriba en el cielo. Y Él se fue al cielo y les comisionó. Pero de los que se quedaron abajo, los apóstoles, María, la madre de Jesús también, y otros hermanos que eran como 120 en número. Dice Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra vez la palabra ahí, todos ellos perseveraban en oración y no oraban con jactancia, oraban con ruegos. Ay Señor, lo que te pido no lo merezco, pero tú quisieras concedérmelo. Había mujeres que oraban, habían apóstoles que oraban, y menciona con curiosidad que María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús estaban allí también perseverando en el aposento alto por 10 días en oración. Porque María no salva, el que salva es Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? María no salva, el que salva es Cristo. Y María, la madre del Señor, tenía que buscar también a Dios. Ahora, en el capítulo todavía 1, versículo 24, ¿me están siguiendo? Hace falta elegir a uno en lugar de Judas, porque el Judas se ahorcó, porque cambió al Señor por dinero. Y Pedro reúne a los hermanos para que elijan a uno que venga en lugar de Judas. Y cuando van a elegir a uno en lugar de Judas, lo hacen orando. Versículo 24. Y orando dijeron, tú Señor, diga conmigo fuerte, tú Señor,
que conoce los corazones de todos. ¿Qué dice? Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y después que habían orado les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Bueno, fue contado con los 11 apóstoles. En otras palabras, para elegir a uno en lugar de Judas, también lo hicieron orando. ¿Sabe que Dios es el que da obreros a la iglesia? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dijo una vez Cristo, la mies es mucha. ¿Qué más dijo? Pocos los obreros. ¿Cómo conseguimos los que faltan para que trabajen? ¿Cómo conseguimos? Dice, rueguen, diga conmigo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que oraron y eligieron a uno en lugar de Judas. Capítulo 2, versículo 42, que es la base de estas conferencias que estamos entregando en estos domingos. Ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban perseverando. Capítulo 3, versículo 1. Hay un hombre pobre llamado Pedro, no tiene nada en el bolsillo. Y Pedro ve a un cojo que está en la puerta hermosa. Siempre enseño esto, no se llama hermosa el templo. A veces pregunto a los pastores por ahí por los países nuestros, incluso en Cuba también, ¿cómo se llama el templo aquel que fue sanado del cojo? El templo de Hermosa. Digo, no, es un disparate, porque templo es masculino y hermosa es femenino. Entonces no puede decir niño linda, silla feo, porque no cuadra. Era la puerta de Nicanor, la puerta que Nicanor donó al templo de Jerusalén. Era una puerta de bronce bruñido hecho en Corinto. Y esa puerta amplia que daba al oriente, y cuando el sol se levantaba por la mañana parecía aquella puerta un sol. Ahí estaba la puerta hermosa. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Esa hora novena era 3 de la tarde y era la hora de la oración. En otras palabras, Pedro y Juan se pusieron de acuerdo para todos los días, 3 de la tarde, consagrar como dúo misionero un tiempo para oración. ¿Qué pasó allí? Ellos oraban en el templo. Un cojo estaba ahí de nacimiento en la puerta, pedía limosna. Así, cuando vio a aquellos dos, extendió la mano para que le dieran plata. Pero Pedro dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Cómo lo consiguió lo que tenía Pedro? El poder que tenía, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió el poder que tenía Pedro? Porque era un hombre de oración. Lo que tengo te doy. Y le dijo, en el nombre, dígame fuerte, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y porque estaban en la oración, tenían poder para levantar a un hombre cojo de nacimiento, que le dio gloria, la sanidad de él al nombre que es sobre todo nombre. Capítulo 4, versículo 24. ¿Está marcando la Biblia? Ellos están allí, 4:24. Estaban perseguidos los apóstoles, a tal manera perseguidos que le han prohibido que hablen en el nombre del Señor a los 12 apóstoles de Cristo. A tal manera perseguidos que lo han azotado en la espalda para que no prediquen más en el nombre de Jesús. Pero el versículo 24 del capítulo 4 dice incluso anterior, 23, y puestos en libertad los apóstoles vinieron a los suyos, los hermanos de la iglesia, a monte de Sión, dicen amén, y contaron a monte de Sión todos los principales que y los ancianos les habían dicho, y ellos, los apóstoles, con los hermanos de la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí hicieron una tremenda oración, que cuando la terminaron, el lugar en que estaban congregados tembló, y otra vez todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lucas está viendo eso. Dice, esta gente perseveraban, elegían a un líder orando. Estaba María, la madre de Jesús, con los hermanos de la fe, orando. Cuando van a buscar la unción de Dios, están orando. Cuando levantan a un cojo de nacimiento, lo hacen porque estaban orando. Dice Lucas, perseveraban en la oración. Dicen amén, hermanos. Capítulo 6. Cuando van a elegir a los diáconos, los apóstoles comenzaron a sentir una presión muy grande, porque ellos repartían comidas a los pobres. Y Monte de Sión también quiere seguirlo haciendo siempre. Repartirle comida a los que no tienen muchas veces en el año. Hermanos lindos aquí, también hermanas lindas, traen comida, se regala, se lleva también a las calles a los homeless. Estaban repartiendo las comidas a las viudas.
Y dice que hubo un celo porque las viudas no judías se quejaron de que a ellas, por no ser judías, no le daban como a las viudas judías. Y hizo falta elegir a hermanos que sirvieran las mesas, atendieran a las viudas. Y cuando fueron a elegir a aquella gente que trabajara en eso tan bello, que es darle comida a un hambriento, darle comida al que le hace falta comer, dice que cuando lo fueron a hacer, dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 6, versículo 3, buscad, hablando con la iglesia, buscad, diga conmigo, buscad. Diga que dice ahí, fuerte, ¿qué dice ahí? Pues, hermanos, de entre vosotros, ¿qué más? A 7 varones, ¿qué más? De buen testimonio, ¿qué más? Fuerte. Lleno del Espíritu Santo, ¿qué más? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de trabajo. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque ellos dijeron, si nos ponemos a servir las mesas los pastores y los líderes espirituales y no oramos, se cae la iglesia. ¿Cuántos creen que si el pastor Eliseo no ora aquí, se va todo a... ¿Sabe por qué? Porque la oración de los líderes cosecha bendiciones en la iglesia. Yo siempre mido el éxito de mi ministerio o el deséxito de acuerdo al nivel de oración que estoy teniendo. Cada vez que mermo por muchas cosas en mi vida, el enemigo golpea para que yo no ore y mermo la oración. Todo lo que hago merma. Sin embargo, cuando oro, todo crece, porque ese es el fruto de Juan 15. Permaneced en mí para que lleven mucho fruto. Ellos dijeron, no podemos servir las mesas nosotros. Hagamos aquí una reunión, pidamos a Dios que nos entregue gente buena, que sirvan en ese lindo ministerio tan importante que es el amor filial. Pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Siento mucho dolor con pastores preciosos en esta ciudad de Miami que tienen que trabajar por el día y después atienden la iglesia de noche. Eso es duro de hacer. El ministerio lo entraña todo. Horas de oración, de estudio bíblico, de ir a la palabra para alimentar bien el rebaño. Y no podemos dejar de hacer lo más importante para un ministro, que es persistir en la oración, y después que se ora, entonces en el ministerio de la palabra. Hermano, ¿cuántos creen que esto viene en orden correcto? Nadie puede predicar la palabra si no primero busca al Dios de la palabra. Hay que subir al nivel de la palabra para poder hablar de ella. Cuando alguien habla la palabra de Dios sin el poder que tiene la palabra, usted nota que la persona habla teoría, pero está vacío por dentro. Persistiremos en la oración y entonces estamos listos para el ministerio de la palabra. Siempre le digo a mi querido hijo, gasta tiempo por la mañana con Dios, porque ahí tienes tu éxito asegurado. Después que los eligieron, versículo número 6, a los cuales a los diáconos los presentaron ante los apóstoles, quienes los apóstoles, orando por ellos, les impusieron las manos. Así que para todo había oración en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 7, están ahí todavía. Versículo 59. Están haciendo mártir a Esteban. ¿Qué significa mártir? Lo están matando por causa de la palabra de Dios. Esteban era un diácono de aquellos que eran 7 allí. Ha predicado con poder. Es un hombre lleno del Señor. Y ahora Esteban causa un impacto tan grande que lo quieren quitar. Los judíos ortodoxos lo quieren quitar a Esteban de la palestra pública. Dice Hechos 7, 59. Y apedreaban a Esteban. Mientras, diga conmigo, mientras. Ay, Dios mío, hermano, ¿cuántos aquí tienen problemas y en los problemas buscan a Dios? Cuando hay problemas es hora de buscar de cerca. Incluso a veces Dios nos ve medio dormidos en la oración y nos manda un problemita para que uno diga, alzaré mis ojos a los montes. Dicen amén a eso. Lo estaban apedreando y cuando las piedras comenzaron a caer sobre su cuerpo, dice la Biblia aquí, dice Lucas aquí, lo estaban apedreando mientras Esteban estaba siendo apedreado. Él, diga conmigo, él invocaba y orando decía, ¿qué decía orando? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ay, hermano, ¿qué tipo de cristiano es eso?
Como Policarpo, el pastor de Esmirna, que conté el domingo pasado aquí, cuando lo comenzaron a quemar en la hoguera, él comenzó a alabar al Señor con un himno, orando en alabanza al Señor, cuando estaban quemando a Policarpo. Hermanos queridos, Dios permite las aflicciones muchas veces porque nos ve medio dormidito y Él quiere que no se quite de nuestra vida aquello que nos da autoridad contra el diablo y poder, que se llama la oración. Lo apedreaban y él seguía orando. Señor Jesús, mira, me voy ya. Toma mi espíritu y recíbelo, que me voy contigo. Y antes de irme, te pido que no les tomes en culpa a esta gente que me están apedreando. ¿De quién no aprendería? ¿De quién no aprendería, Moisés? De uno que estando con los brazos abiertos, obligado, desde el punto de vista físico me refiero, no obligado porque él dio la vida, pero con los brazos ahí pegados a la cruz, sin poder levantarlos al cielo siquiera al Padre, con los brazos tirados en el madero porque Él quiso dar su vida por ti y por mí. Él decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Déjenme decirle nada más 2 o 3 cositas más de la oración. Entonces hay un capítulo, apunte los 9, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Lucas los ve. La iglesia Monte de Sión va a ser una iglesia perseverante en oración. Vamos a ganar victorias en oración. El templo viene por oración. El poder viene por oración. La gente viene al culto por oración. Aleluya. Luego me gocé el viernes, hacía tiempo, estábamos sin vigilia. Rosita, le dije: hermana Rosita, cada mes una. Nos hace falta perseverar en eso, que es la llave del éxito. Hechos 9:40. Se murió una hermana de la iglesia y llamaron a uno que era milagroso. De ninguna manera, aquí el milagroso es el Señor. Y llamaron a Pedro. Óigame, cuando usted lo llaman para correr por un muerto, ¿cuántos van? Se murió. ¿Quién quiere orar por el muerto para que se no levante? Mi piloto no va por nada, yo tampoco posiblemente. Yo oro: Señor, sánalo. Señor, que sea bueno el cementerio, que sea tranquilo, que se convierta en alguien cuando Dios predique en el culto fúnebre. Pero se murió una hermana llamada Tabita, una hermana llamada Dorcas, se murió. Y cuando se murió, se les ocurre a los hermanos llamar al apóstol Pedro para que venga a orar por la muerta. Ay, Dios mío, tenía poder ese hombre. Pero cuando Pedro entró, sacó a todos. Dice el versículo 40 de Hechos 9. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y de rodillas oró. ¿Habrá algún secretico cuando uno se tira de rodillas a orar, hermano? Dios te oye como quiera, acostado, de pie, acostado de lado, sentado. Pero cuando uno se tira de rodillas, dice: Señor, mira, me postro porque este problema yo no lo puedo resolver. Tú eres el único que lo puede resolver. Puesto de rodillas, Pedro oró. ¿Qué le diría? No aparece que dijo a Dios. Oró. Y volviéndose después que oró al cuerpo de Tabita, de la mujer que estaba muerta, le dijo al cadáver: Tabita, levántate. Ay, Dios mío, ¿cuánto alaban al Dios que levanta a los muertos? Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a los hermanos de la fe y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto discípulo llamado, de un cierto Simón, que era curtidor, curtía pieles. Es tremendo cuando la oración da poder para levantar a los muertos también. Alábale si puedes en esta mañana. Alábale si puedes en esta mañana, hermano. No hay problema que esté difícil que la oración no lo pueda resolver. Hay asuntos difíciles para ti, no para la oración. Dicen amén. Usted nunca vea que el problema es muy grande. Diga: mi Dios es más grande que el problema. Yo voy a buscar a mi Dios. Ese pariente mío está muerto ya. No físicamente, pero está en la droga, está entregado al alcoholismo. Eso no hay quien lo levante. ¿Quién dijo que no? La oración tiene poder. Aleluya. Dice la palabra del Señor: la oración del justo obrando eficazmente. Que dice: puede mucho. Y Dorcas se levantó. Después toman preso a Pedro en el capítulo 12. Lucas dice: ellos perseveraban en la oración. Ay, Dios mío, ¿quién tomó preso a Pedro? Nada más y nada menos que el rey Herodes. Un hombre endiablado que odiaba
a Marlon y odiaba a Armando y odiaba a Isabel y a Soledad también. ¿Verdad que sí, hermano? Ya usted ve. Y dice que cuando toman preso a Pedro, la iglesia dice, está bien, ya mataron a Jacobo, el primer discípulo del Señor, apóstol, muerto, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Herodes lo mató a espada y parecía que todo estaba bien para Herodes y malo para la iglesia. Y de pronto dice, mira, voy a tomar preso ahora al jefe aquí que se llama Pedro y lo voy a tomar preso y ya no voy a matarlo yo porque la gente me apoya. Voy a sacarlo para que el pueblo que me apoya, dice Herodes, lo mate, el pueblo lo mate. Pero cuando la iglesia oyó que había ya amenaza de un segundo apóstol muerto, dice que aunque estaba preso Pedro, custodiado en la cárcel y en el calabozo y atado con cadena y 16 soldados romanos custodiando a Pedro, dice la Biblia que entonces la iglesia hizo algo que Lucas narra, versículo 5 de Hechos 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia llamada Monte de Sión, alábale si pueden, cuando dicen aleluya, Monte de Sión, una iglesia poderosa que el Señor tiene aquí en Miami, aleluya, para el Dios de Monte de Sión. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En otras palabras, cuando hay un problema gordo de verdad, difícil de verdad, hermano, no ore una vez. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Esta palabra parece una poesía, pero no la es. Es una palabra literal. Dice, todo el tiempo Dios oía, Pedro. Oraban sin parar, oraban sin cesar solamente por Pedro. Claro, cuando la iglesia oró, el cielo oyó. Dios oye nuestras oraciones, Dios las guarda, Dios las usa, porque la oración nuestra permite que Él se mueva en el cielo. La ventaja es que usted no tiene que venir aquí, Pastor Eliseo, ore usted por mí. La ventaja es que usted puede en su casa arrodillarse y buscar a Dios y Él le bendice y le sana ante cualquier petición. Aleluya. Y unirse con los hermanos de la fe a orar y venir a todos los cultos de oración que usted pueda y unirse al bloque de los que oran. Por aquí no era Pedro orando por Tabita, aquí era la iglesia orando por Pedro. Y el Señor lo sacó de la cárcel por la oración de la iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y un último versículo, porque hay muchos, pero nada más ha sido más grande. Hechos capítulo 13. Está la iglesia de Antioquía reunida. Y en Hechos 13 estaba en el versículo 2. Estaban los maestros de Antioquía y los hermanos de Antioquía orando. Dice el versículo 2, Hechos 13. Ministrando estos al Señor. Estaban orando al Señor, ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En otras palabras, el llamamiento del gran apóstol Pablo, el hombre que dijo de Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llené del evangelio. Ese llamamiento especial para unirlo con Bernabé y que juntos fueran a la comisión a la cual llamó Jesús directamente a Pedro camino a Damasco. Como iglesia, el llamamiento, la unción, la ordenación de ambos vino porque ellos ministrando al Señor y hablando con el Señor y ministrando y alabando al Señor y diciendo gloria a tu nombre, Señor, y bendiciendo al Señor, habló el que dirige la iglesia, que se llama el Espíritu Santo. Y dijo él, están orando, déjame hablar con esa gente, porque al que ora Dios le habla. A los que oran, Dios le habla. Esta mañana aquí hubo profecía. Y en Monte de Sión creemos en esa profecía. Y creemos que la iglesia que ora y habla con Dios tiene entonces palabra buena en su púlpito. Porque la palabra es de Dios y viene por la oración del que la busca. Aleluya. Hermano, en otras palabras, Lucas dice, ellos perseveraban en la oración. El tiempo se me acaba, pero quiero esta mañana decirte esto. Es el sentido plural con que Lucas dice perseveraban en las oraciones. Parece que Lucas está hablando no solamente de la cantidad de oración que hacían, que ya ven que era bastante, ya ven que para todo oraban, sino de los tipos de oración que existen. Y ahí hay rápido por lo menos 5 oraciones que quiero dejarte que la iglesia debe saber hacer. Dios no es Dios solamente para que lo usemos, para que me sane, para que me vista, para que me ayude. Él también es Dios para ser alabado.
oraciones distintas. Lucas ve que hacían. Ellos daban gracias a Dios orando. Habrá gente agradecida que diga, quiero orar, pero no voy a comenzar pidiéndole, voy a comenzar dándole oraciones de acciones de gracias. Aleluya. Oraciones distintas. Primero, usted no pida, primero dé gracias a Dios. Quiero decir, hermano, que si uno apunta los beneficios que ya tenemos de Dios, uno se da cuenta que nos falta menos de lo que tenemos. Mira a Suri, el esposo que tiene. Mira a Jaciel, el niño que tiene. Mira a Monte de Sion, el peso tan feo que tienen ustedes, pastor. Pero les amo cantidad. Dios me está bendiciendo. Una de las cosas que me bendice es que es primera vez ayer que me puse y traje un pantalón nuevo que está ya 36. Cuando yo vine aquí de Nicaragua, Cuba, Nicaragua, aquí, yo usaba la 42. Pero Dios me está bendiciendo. Porque a veces te bendice y a veces te bendice. De gracias a Dios porque lo está bendiciendo. El carrito, la gasolina, el dinerito, todo, la familia, los seres amados. Diga, Señor, oraciones, gracias antes de pedirte. Otro tipo, dele gloria, que no es lo mismo que agradecerle. Bendito eres. Alabanza no es reconocer lo que me da. Reconocer lo que me da es acción de gracia. Alabanza es decir lo que Él es independientemente de mí. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eres creador, eres sustentador, eres todopoderoso, eres omnisciente, eres omnipresente. O sea, lo sabes todo, donde quiera estás. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias a Dios es orar. Reconocer sus virtudes es orar. Oraciones, dice Lucas, oraciones. Perseveraban en las oraciones. Después, háblele a Dios de sus peticiones personales. Dice Filipenses 4, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracia también. Pide, Señor, mira, me falta esto, me falta lo otro. Séale franco, dígale lo que le hace falta. Que hay una promesa que dice, nuestro Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dice Lucas, perseveraban en las distintas formas que había de orar. Así que dar gracias, alabar, peticiones y esta oración nunca. Hay muchas más, pero déjeme decir lo que es esta cuarta. La oración de intercesión. Cuando tú oras por alguien, el Espíritu de Dios cerca a esa persona. El diablo no se lo va a llevar. Quien se lo va a llevar es Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Dice Pablo, Romanos 9, mi oración por Israel es para salvación. Cada vez que ore por Israel, no solo ore por Israel, ore, Señor, te pido que los judíos se conviertan a Cristo. Alábele si puede. Señor, que los judíos se conviertan a Cristo. Esa es la oración de Pablo por sus hermanos en cuanto a la carne, que también es judío Pablo. Señor, míralo, sálvalo, que te conozcan a ti, que solamente Jesucristo y no Moisés es el Mesías. Jesucristo, Él pide que ellos sean salvos, orando por la gente, hermanos. Y una cosa que se hizo aquí esta mañana con vehemencia, con belleza, fue la oración de todos ustedes con Dago, con la pastora, orando por Estados Unidos. Estamos perseverando en la oración también. Este país nos necesita como iglesia. Yo tuve una visión creo que fue jueves, amanecer, jueves, sí, el día que estaba en ayuno por ustedes, amanecí soñando que yo estaba en un lugar, y ya voy a acabar el mensaje, pero quiero que se queden con esta visión que prometí el viernes decirla hoy. Estaba orando y me desperté soñando en la madrugadita, amanecer el día, soñando que yo estaba aquí en Monte de Sion, en un culto de oración. Y un hermano pastor venía aquí y me preguntaba, Pastor Eliseo, ¿cómo lo has logrado? Y yo le decía, la oración y ya. Es así como lo he logrado. Es así como la iglesia lo ha logrado, porque esta gente viene aquí los martes a orar. Eso fue lo que soñé. Él se quedaba asombrado de cómo Dios nos ha bendecido. Y yo le decía, la oración y ya, esa es la respuesta, la oración y ya.
Y Dios me recordaba en esa primera parte del sueño que la oración es lo que produce una iglesia amorosa, una iglesia sana, una iglesia como ustedes que están ahí hace una hora oyendo un predicador, hambrientos de la palabra de Dios. Una iglesia que oye profecía, que Dios se mueve, que hay sanidad divina en los cuerpos. Una iglesia que predica la Biblia a pulso. Eso lo produce la oración y ya. Pero después me quedé dormido y soñé que mi hermano Moisés y yo estábamos en una azotea. No era un edificio aquí abajo, pero era como algo así de hierro, grande. Estábamos arriba como si fuera un cuarto piso y estábamos viendo un panorama a nuestra orilla. Y de pronto, hablando con Moisés, mi hermano, allá arriba él y yo, solos, siento en el sueño un ruido terrible que venía. Y cuando miro lo que parecía, como ubiqué después en el sueño, hacia el occidente, vi que el mar venía terrible como un tsunami a destruir. Y en el sueño oigo un sonido como una cosa, hermano, es realmente espeluznante el sonido que oí en el sueño. Cuando miramos hacia allá, hacia el occidente, veo el mar con unas olas como, por supuesto, nunca las he visto en lo físico, que venían como a comerse el lugar en que estábamos aquí en la tierra. De la parte sur del sueño estaba mi mamá. Pienso que sea el sur de nosotros aquí. Y yo vi cuando el mar entraba a esa parte sur y cuando iba a impactarse con la tierra, el agua ahí en la playa bajaba, inundaba un poco, pero no era destructora. Pero a la par que vi eso, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y preguntaba por ella. Me di cuenta que el agua era bajita, pero cuando me volteo con Moisés a la parte norte de ese mar occidental, veo lo que una vez profetizó ese pastor que estaba en el sueño, que me preguntaba, ¿cómo lo lograste? Él fue el hombre que profetizó sin cumplimiento, todavía, que venía para cierto lugar un golpe de agua. Y yo veo con Moisés que el mar de la parte oeste, pero más norte, viene, hermano, con unas olas más grandes que en la parte sur acá del mar occidental. Y veo de pronto que en cuestión de segundos el agua se metió y repito, en segundos destruyó todo edificio, toda casa, todo lo que había en esa parte. El mar se lo llevó y yo veía en el sueño el dolor que nos causaba ver a miles de gente impotentes, idénticamente como vimos hace tiempo en el tsunami de Japón, de allá de Asia. Vi los edificios nadar, los carros nadar, y ahí me desperté. Y Moisés buscaba a su esposa Raquel, que estaba de la parte norte en que estaba la destrucción. Casualmente Raquel y Moisés están ahí en el norte en este momento en Estados Unidos de visita en Nueva York. Pero Raquel también significa Israel, según aparece en el Nuevo Testamento. Cuando Herodes mató a los niños, decía la profecía, Raquel, hablando de Israel, la esposa de Jacob, Raquel, Israel, que llora por sus hijos. Porque si esta nación es golpeada, Israel como carambola también es golpeado. Me desperté asustado. Ese fue el motivo por el cual escribí un eco pastoral que se llama Clamor que puede ayudar a evitar la hecatombe. No estoy profetizando esta mañana que eso va a venir. No estoy diciendo que eso es una revelación divina. No estoy anunciando que eso va a pasar ya. Tengo que ser fiel en entregar lo que soñé, porque a mí me parece que Dios me está advirtiendo que este país está bajo juicio de Dios como nación. Cuando le conté eso a algunos hermanos de la iglesia, pastor, lo mismo lo soñé hace poco. Y hay gente soñando eso. No estamos asustando a nadie, nada más estamos diciendo, hermano, si Dios haya hablado, tenemos que hacer algo como iglesia. Porque el pecado es afrenta de las naciones. Y esta es la oportunidad, repito, más linda para la iglesia de brillar, predicar, advertir, arrepentíos ahora que hay tiempo. Porque este país está abandonando los principios. Y es bíblico, va a pasar, es profecía bíblica, repito. Pero eso no viene cumplido sin consecuencias. Ahí están nuestros hijos, nuestras familias. Tenemos que tomar en serio
que el juicio de Dios puede venir en cualquier momento, y a la iglesia el Señor la va a salvar, y al pueblo suyo el Señor lo va a salvar, y a los que estamos en la fe, el Señor dice que la Biblia, que en el juicio Dios hace diferencia entre el que le sirve a Él y el que no le sirve. Ahora, el hecho de que usted va a ser salvo, no diga, ay, está bien, yo me voy a salvar. No, hermano querido, no, hermana querida, no, iglesia amada, oremos por los que están en peligro también. Porque si yo me muero, me voy para el cielo, también tú. Pero cuántos millones se pueden perder una vez y por todas por vivir vidas tibias y vacías. El Señor tenga de nosotros misericordia. Él nos va a ayudar. Él quiere que nos levantemos a perseverar en la oración. Él quiere que seamos donde Él dice que persevera. Padre, pedimos misericordia como hoy aquí se pidió. Porque si pedimos misericordia, dos cosas buenas pueden pasar. O Dios puede atrasar su juicio, incluso Dios puede evitar que eso acontezca. ¿Sabe qué? Ahí termino ya. La gloria de un profeta no es que pase lo que él dijo, es que no pase. ¿Dicen amén? Cuando habla profecías de juicio, yo no me gozo de que eso pase. Yo lo que me gozo es que no pase. Porque si no pasa es porque Dios nos oyó clamando. Así que no vine aquí a decir que eso va a pasar. Vine aquí a decir que estamos mirando al cielo como hay un Dios indignado por la maldad de las naciones, que puede airarse por el pecado nacional. Y si oramos, puede ser que eso no pase. ¿Cuántos quieren que eso no pase? Yo quiero que nunca pase. Yo quiero que eso que yo soñé nada más sea un sueño. Yo quiero que eso sea una advertencia quizás para ponernos a orar con seriedad, para tomar la oración como algo muy importante, hermano. Yo quiero que eso no pase. Diga conmigo, diga fuerte, yo quiero que eso no pase. Díganlo fuerte, yo quiero que eso no pase. Díganlo fuerte, yo quiero que eso no pase. Pero tenemos que orar para que eso no pase. Porque si oramos, no va a pasar. Porque Dios oye a un pueblo que se humilla y clama en su presencia. Aleluya. Póngase de pie, mi hermano. Ya terminé de predicar. Póngase de pie. Con mi fe te alcanzaré. Dígalo bien fuerte. Con mi fe. Ay, qué lindo el culto de hoy. Te tocaré. Mi milagro. Mi milagro. Recibiré. Recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Más fuerte. Con mi fe. A ver. Con mi fe. Levanta tus manos si puedes, hermano. Levanta las manos. Qué lindo que Dios nos ayuda a orar por otros. Porque yo no quiero que eso pase. Dios puede evitar que eso acontezca por la perseverancia en la oración. La vigilia. El sábado hay ayuno de damas. Las damas tienen ayuno para perseverar en la oración. El martes hay culto para perseverar en la oración. Aleluya. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado. Y yo sé que transformado. Yo sé que transformado. Y yo sé que transformado. Con toda pureza, hermano, con toda pureza. Tome la mano de su hermano que está cerca de usted. Una en ese pasillo, Rogelio, hermana Lucía, otros, a Naomi. Digo, hermana, acá también tú. Ajá. Gracias, allá también. Una en el pasillo también atrás. Si pueden así. Yo sé que hay una cosa ahí de la cámara en el medio, pero si no, tómense de las manos. Solamente un momentico, levante. Es un símbolo que estamos unidos en el Señor. Presencia de Dios. Ven, yo, acá tu mano. Deja el bajo ahí, ven. Levanten esas manos tomadas. Todo el que cree en el poder de la oración, lance un grito y diga: Señor, ten misericordia. Lance un grito. Dame tu mano, Johnny. La levanto contigo al cielo. Ven, Hansi, por aquí. Aleluya. Padre, me uno con esta gente linda, con este pueblo. Me uno con Ania, con José, su esposo, con el niño.
Oh, me uno con todas las visitas y hermanos aquí presentes en esta mañana, porque no queremos que pase el juicio. Queremos que ese juicio nunca venga, Señor. Y estamos seguros que tú lo puedes evitar si la iglesia Monte de Sión se levanta a perseverar ahora en el tiempo malo, ahora en el tiempo de juicio, a perseverar en la oración, Señor. Oh Padre, estamos orando esta mañana que no caiga la maldición, no caiga la enfermedad, no caiga el terrorismo en esta tierra. Oh Señor, reprende los ataques terroristas en esta gran nación buena que nos ha recibido. Amamos a los Estados Unidos, Señor. Amamos a los que están en autoridad respecto a ti. Amamos, Señor, que tú tengas misericordia de los 50 estados de la Unión Americana. Oramos por el presidente, por el Congreso, por el Senado, por la Cámara Alta y Baja, por la Corte Suprema. Oramos por los estados, gobernadores, alcaldes, síndicos, comisionados. Oramos por todas las autoridades, que ellos se vuelvan al Dios de Israel. Oramos por Raquel. Oramos por Raquel, que es Israel, Señor. Y oramos que esta nación no sea tan golpeada, que como efecto Israel vaya a caer en una crisis mundial apresuradamente. Porque tú llamas a tu iglesia hoy. Estamos en tiempos muy difíciles para tomar una postura indiferente frente a la oración. Y tu llamado hoy es que los días están tan malos, hay tantos días difíciles que vivir, que la iglesia tiene que hacer su papel bien hecho, orar, gemir, pedir misericordia, Padre. Gracias por cada hermano aquí presente, por cada dama aquí presente, por cada caballero que está orando en esta mañana. Ahora, suelte las manos y levante la suya y diga: Señor, diga fuerte: Señor, me entrego a ti. Diga más fuerte: me entrego a ti. Sé el Señor de mi vida, de mi familia, de todo lo que yo tengo. Sé mi Señor. Acógeme en tu manto. Cuídame del peligro. Yo te prometo vivir para tu gloria. No con mi fuerza, sino con tu espíritu. Diga fuerte: ayúdame, Señor, a ser un intercesor que no para de orar. Diga fuerte: que persevera en orar, que clama y gime, para que tengas misericordia. Ahora diga por último: Señor, yo no quiero que derrames tu ira. Diga: no la derrames, por favor. Danos una oportunidad, un tiempo más de paz y de solaz. Y aleja la tormenta. Diga conmigo: aleja el tsunamis. Que no ocurra, Señor, por tu misericordia.